No sé si voy a necesitar... ¿Bajo entonces estos? Sí, ¿no? Lo bajo. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a la presidenta de HelpAge España, Isabel, por haberme invitado, especialmente hoy en nombre del Grupo Social UNATE, a quien represento hoy aquí, que tiene dos entidades, la Universidad Permanente y la Fundación Patronato Europeo de Mayores en Cantabria. Para impartir esta conferencia inaugural, yo me hubiera sentido más cómoda hablando de mujer mayor, que es lo que más trabajo, pero creo que, bueno, me parece una propuesta muy interesante que yo pueda reflexionar sobre lo que traigo hoy aquí en esta conferencia inaugural. También, evidentemente, le agradezco a todo el equipo, especialmente a Belén, que siempre está pendiente y a la que le damos bastante la paliza para poder llegar hasta un foro como este, en desplazamientos, alojamientos, etcétera. Por supuesto, a la Fundación Rey Ardit y a la Fundación La Caixa por colaborar en esta organización, y a todas las personas que estáis hoy aquí y especialmente también a las que están en streaming, que al final dedicar el tiempo a estos foros y a reflexionar me parece que es muy importante. ¿Qué voy a hacer yo en esta ponencia? Pues quiero abordar tres cuestiones. En primer lugar, de una manera muy breve, creo que como telón de fondo me parece importante destacar algunos datos muy breves, pero algunos datos demográficos y sociológicos con los que quiero situar mi intervención sobre las sociedades longevas, pero también las representaciones sociales que todavía tenemos sobre el envejecimiento y la vejez, ¿no? Creo que ese telón de fondo nos va a permitir entender si vivimos más y vivimos mejor, ¿no? Me voy a tirar a la piscina, en segundo lugar, para reflexionar sobre la imposibilidad de ser, con mayúscula, siendo una persona mayor. Lo difícil que supone poder ser lo que uno desea en la sociedad en la que vivimos siendo mayor. Y algunas propuestas que desde el Grupo Social UNATE llevamos a cabo para superar esta imposibilidad de ser y convertirla en la posibilidad de ser muchas cosas positivas cuando uno es mayor. Bueno, me gustaría comenzar ofreciendo muy poquitos datos demográficos, pero para que entendamos dónde estamos, ¿no? Solamente me voy a situar en España. Fijaros que en el año 1900 solo había un 4% de personas de 65 y más años y un 33% de menores de 15. Y hoy estamos cerca del 20% de personas mayores de 65 y un 13% de menores de 15. Es decir, hemos pasado de un 4 a un 20, de un 33 a un 13. En el año 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años, por lo tanto llegar a mayor era toda una proeza y un lujo. En la actualidad la esperanza de vida es de 84 años, algo más en mujeres que en hombres, por lo tanto esto es un aumento de la esperanza de vida increíble, ¿no? En realidad, el aumento de la esperanza de vida en el siglo XX ha sido el mismo que ha conseguido la humanidad en toda la historia. De hecho, en algunos de los análisis de la cima de los huesos en Atapuerca se ve que la esperanza de vida de algunos de esos fósiles era de unos 35 años. Por lo tanto, ha cambiado muy poco la esperanza de vida hasta el siglo XX. Y hemos conseguido ahora lo que se llama la democratización de la longevidad. Este cambio demográfico es absolutamente un hecho imparable, mundial y sin precedentes, porque ya no solamente está en el norte global, sino cada vez más en el sur global, con todos los retos que esto supone, ¿no? Y por lo tanto, esta democratización de la longevidad es, ante todo, una historia del éxito de las políticas de salud pública, del desarrollo económico y social, y yo diría también que de la extensión de la educación y la posible participación a lo largo de la vida. Os voy a dar también dos datos simplemente para que entendamos, y son datos del INE, ¿no? Cómo ha cambiado la sociedad en España. En 1910, el 46% de las personas que fallecieron en España tenían menos de 19 años. Esa misma proporción es la de personas que han fallecido entre 86 y 95 años en el año 2022. Es decir, que la mortalidad antes era elevadísima en las primeras etapas de la vida y ahora lo es fundamentalmente en las edades muy avanzadas. Esto es un éxito. Pero en realidad, ¿cómo se interpretan habitualmente estos datos increíbles, estos cambios demográficos que son únicos en la historia de la humanidad? Pues en líneas generales, esto se ve como un problema social. En los medios de comunicación escuchamos frases como tsunami gris, invierno demográfico, crisis poblacional. Yo como antropóloga os digo que el lenguaje está cargado de significado y nos da una cosmovisión del mundo. Si hablamos así de la sociedad en la que vivimos, estamos dando una mirada negativa de lo que significa el envejecimiento. Sobre todo estamos mostrando que es mucho mejor
tener una sociedad con muchas personas jóvenes, es decir, con una pirámide de población en donde hay muchas personas jóvenes, y qué es peor que esa pirámide se invierta y en la que abunden muchas personas mayores. Por tanto, los cambios demográficos han sido rapidísimos, se han dado desde sobre todo mediados del siglo XX, pero los cambios sociológicos y las representaciones sociales que tenemos todavía a día de hoy sobre el envejecimiento y la vejez son muy negativos. Unos imaginarios que fundamentalmente, no voy a incidir en todos, pero sí en algunas cosas que todavía siguen rondando las actitudes y los imaginarios sociales, de que el envejecimiento y la vejez se asocia con deterioro, con enfermedad, con dependencia, con decrepitud, con falta de horizonte vital, en el que casi terminamos entendiendo que cumplir años es sinónimo de patología, y donde el envejecimiento se muestra casi como un fenómeno curable, ¿no? Estamos escuchando las terapias antienvejecimiento y a mí me asusta a veces cuando lo que veo es que se está dedicando mucho dinero y muchos fondos públicos a la investigación genómica, como si lo único que tuviéramos que investigar es sobre cuánto podemos alargar la vida, cuestionando si el envejecimiento es lo positivo, ¿no? También una mirada muy biologicista sobre el hecho de envejecer, porque todo se reduce al cuerpo que envejece, y esto voy a analizarlo después más en profundidad, ¿no? Con una mirada sobre la edad como si se dividieran en compartimentos estancos, lo que nos lleva a homogeneizar a las personas mayores como si todas fueran iguales y totalmente distintas al resto de la población. Y la vejez como una etapa totalmente separada del resto de las etapas. Se tiene muy poco una mirada de curso vital. Por eso estudiamos la soledad de las personas mayores y no estudiamos cómo las personas a lo largo de la vida nos sentimos solas, o cómo las personas que se han sentido muy solas de adolescentes o de jóvenes o de adultas, cómo llegan a la vejez. Es como cuando estudiamos la pobreza de las personas mayores, pero no estudiamos la vejez de los pobres. Tenemos muy poca mirada de curso vital. Y evidentemente también lo que hacemos es que entendemos el envejecimiento como si fuese un proceso, no como si fuera un proceso, sino como sinónimo de vejez. De ahí que tenemos esta mirada tan edadista, ¿no? Y que entendemos que cuando hablamos de vejez hablamos de declive y no de desarrollo. Si una niña de 5 años cumple un año, tiene 6, decimos que ha crecido, que se ha desarrollado. Si una mujer de 85 años cumple 1, tiene 86 y decimos que ha envejecido. Ambas han envejecido un año, ambas han crecido un año. Todo esto nos conduce a tener unas actitudes en general a veces muy paternalistas sobre las personas mayores, cuya consecuencia más negativa es generalizar una idea de las personas mayores como si fueran frágiles y vulnerables. Lo vemos en el lenguaje a veces del periodismo, de las personas que están en las administraciones públicas cuando hablan de nuestros mayores, ¿no? Como si yo siempre pregunto cuánto nos tocan a cada uno, ¿no? Como si todos tuviéramos que tutelarles, ¿no? Les infantilizamos, tampoco es una palabra que nos guste mucho utilizar en el grupo social UNATE, porque al final, si estamos diciendo que infantilizamos a las personas mayores, ¿cómo tratamos a los menores? También, evidentemente, sin darles voz, sin escucharles y sin pedir su opinión, ¿no? También otro lenguaje muy infantilizador es cuando llamamos a las personas mayores abuelas y abuelos, ¿no? Como si fuera el único rol que pueden desempeñar en nuestra sociedad, porque demuestra que somos una sociedad muy familista y en la que ponemos poco en valor la ciudadanía y la participación, ¿no? Quizá el ser un ser político, que en el fondo es ser una persona con los derechos de la ciudadanía activa. Esto desempodera porque evidentemente al final pensamos que las personas mayores lo único que pueden ser es la abuela o el abuelo de alguien y no nos damos cuenta de que ser abuelo y abuela no es una decisión que uno tome, la tienen que tomar nuestros hijos e hijas y en el caso de que los hayamos tenido, ¿no? Como decía Úrsula K. Le Guin, sentimentalizar la vejez es una forma de despreciarla. Por lo tanto, creo que hay que tener cuidado con esta idea de que este buenismo que hay hacia la mirada de las personas mayores, porque lo que creo que hay que tratarlas, como ha dicho la presidenta de HealthPage, es con dignidad. Todo esto distorsiona mucho el modo en el que percibimos a las personas mayores y todavía el envejecimiento en la actualidad. Por eso, con este panorama, que desde luego no es nada halagüeño, aprovecho la oportunidad que tengo en este foro, cuyo lema es vivir más y vivir mejor, y dado que mañana es 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, para atreverme a reflexionar sobre qué se puede ser en nuestra sociedad siendo una persona mayor. La respuesta es mucho más compleja de lo que nos podríamos pensar, y esto por múltiples motivos. Solamente voy a mencionar 3. El primero, porque la posibilidad de ser está muy restringida a medida que cumplimos años y entramos en esta etapa innombrable que se llama vejez. Si queremos ser personas autónomas, atrevidas, sexuales, empoderadas o lo que nos dé la gana,
Parece que tenemos que pedir permiso para serlo, tratar de contrariar lo menos posible a quienes nos rodean y empoderarnos, palabra importante donde las haya, para capear las opiniones que nos convierten en seres frágiles, dependientes y sin capacidad para saber lo que deseamos. Pasar de ser una persona adulta a ser una persona mayor, es decir, simplemente cumplir años, supone todavía a día de hoy una travesía cargada de estereotipos negativos y prejuicios edadistas para los que hay que colmarse de paciencia y a veces de sentido del humor. El segundo motivo es que cuando hablamos de persona mayor o personas mayores, yo me pregunto a quién nos estamos refiriendo. ¿Nos imaginamos la pluralidad que representa esta categoría? ¿O pensamos que de repente las personas jóvenes con toda su diversidad, que se convirtieron en personas adultas heterogéneas, cuando se hacen mayores pasan a ser todas iguales? El género, la orientación sexual, el estado civil, la clase social, el origen, el hábitat, el bagaje educativo, ¿ya no establecen diferencias ni tampoco desigualdades en las vejeces? Resulta agotador tener que insistir todavía a día de hoy en la diversidad como el aspecto más relevante del hecho de envejecer. Pero es indispensable e imprescindible insistir en ello, dado que sigue instalada la narrativa de la homogeneidad con el peligro que esto tiene para poder ser lo que se desea en una sociedad patriarcal, androcéntrica, heteronormativa, capitalista, xenófoba, racista, urbanita, capacitista, entre otras. Además, querer ser lo que se desea siendo mayor y conseguirlo no es solo una tarea individual, sino un reto social y colectivo que implica que problematicemos el envejecimiento como proceso y la vejez como una etapa más del curso vital. Ambas siempre deberíamos hacerlo desde una mirada interseccional, feminista, antirracista, anticapacitista. En esto insisto porque nos cuesta mucho tener una mirada interseccional. Lo digo porque desde la gerontología feminista casi siempre se nos ha cuestionado cuando hablamos de feminismo y de las diferencias que hay para envejecer siendo hombre o siendo mujer, pero cada vez tenemos que tener una mirada más interseccional con otras desigualdades. En tercer lugar, el tercer motivo por el que se hace tan complejo lo que os decía es porque para poder ser, en el sentido más amplio del término, tenemos que habitar un cuerpo que nos posibilite la existencia misma. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más controvertidos. Los cuerpos envejecidos son menospreciados en una cultura que ensalza lo juvenil como ideal normativo de corporalidad. Por supuesto, todo esto tiene muchas aristas. No es simplemente ser o parecer joven, sino serlo de una determinada manera. Hay que ser delgado, delgada más bien, no tener arrugas, tener cierto aspecto, ¿no? Tampoco afecta este ideal juvenil de la misma manera a los cuerpos leídos como masculinos que a los femeninos. Para nosotras, ser viejas es lo menos parecido a poder ser y lo más cercano a aparentar que no somos viejas ni queremos serlo. Nuestro éxito se sitúa en la apariencia de lo que se supone que queremos seguir siendo, unas chavalitas viejunas. Además, en esta sociedad patriarcal nos atraviesa la condición de cuidadoras de toda la familia. Todavía, a día de hoy, las mujeres mayores, al menos hasta la edad de 80 años, siguen cuidando de personas de todas las edades, con lo que esto supone para sus cuerpos envejecidos, su calidad de vida y su autonomía personal. No es cierto que las mujeres mayores reciban más cuidados de los que dan, es todo lo contrario. Las investigaciones lo demuestran. Hace nada hemos estado en un I+D durante 4 años investigando cómo estábamos las mujeres en el mercado laboral y lo que hemos observado, desde el Grupo Social UNATE participábamos en esta investigación, viendo cómo las políticas públicas, el feminismo, la igualdad, la conciliación nunca ha metido en la agenda a las abuelas. Sin las abuelas que sostienen el cuidado, el mundo se pararía y, por lo tanto, también hay que hablar de lo que significa que las abuelas sigan cuidando o sigan cuidando también de personas mayores que ellas o de maridos que tienen a su lado y que llamamos en el fondo inútiles funcionales porque podrían desarrollar muchas tareas que no desarrollan porque no han sido preparados para ello. Pues yo creo que todo esto es lo que también tenemos que poner en la agenda y sobre la mesa. ¿Y qué decir tiene de los cuerpos que muestran algún signo de fragilidad? Postura encorvada, utilización de bastón o muletas, un andador, una silla de ruedas. Este cuerpo envejecido devuelve a la sociedad la imagen distorsionada de la imposibilidad, de la dependencia, de la falta de capacidades, convirtiendo el cuerpo en el mensaje. Desde luego no es fácil superar todas estas barreras e imposibilidades y resulta más complicado intentar hacerlo de manera individual, como si el envejecimiento solo lo experimentáramos y sintiéramos en nuestras carnes. Por eso sí que os quiero decir
que, por lo menos desde el Grupo Social UNATE, reflexionamos constantemente sobre estas barreras y entendemos que cada persona mayor ha llegado a serlo de muy diferentes formas. Así que habitan sus vejeces desde posiciones personales, familiares, económicas, sociales, etcétera, muy diversas. Acompañar a las personas mayores en sus proyectos vitales, formar parte de sus vidas cotidianas, generar espacios de aprendizaje, de escucha, de disfrute, supone para quienes formamos parte de estas entidades una militancia de resistencia, pero también de cambio social, porque creemos que otro mundo es posible de manera relevante para quienes menos sienten que este mundo les pertenece. A ver, que se me ha quedado aquí. No quiero avanzar. Vale. Ni que decir tiene que sabemos lo insignificantes que somos para promover este cambio, pero esto nos impulsa cada día a imaginar proyectos nuevos y sobre todo a afianzar lo que ya sabemos por experiencia, que pone los derechos y los deseos de las personas mayores en el centro. Solo os voy a contar 3 grandes proyectos que tenemos y que nos han venido en gran medida de toda esta reflexión que os he dicho de la imposibilidad de que las personas mayores puedan ser lo que quieren. Por ejemplo, proyectos educativos que desarrollamos a través de la Universidad Permanente, con más de 2.000 personas inscritas cada año en más de 30 municipios de Cantabria, en los que promovemos actividades de todo tipo, desde el ámbito de la salud y el bienestar, el arte y la recreación, las ciencias sociales y humanas, el aprendizaje de idiomas, las TIC, etcétera. En la encuesta de evaluación que realizamos cada 2 años, el año pasado hicimos una, le preguntamos a las personas que forman parte de estos proyectos educativos qué significa para ellos seguir estando en un proceso educativo superadas ya ciertas edades, ¿no? Tenemos personas que tienen más de 50 años en adelante, con lo cual están conviviendo en nuestras clases personas de 50 y tantos años con 90 o 100 años. Eso también es muy potente para la gente que tiene 50 y tantos años y ve que con 100 años o con 90 una persona puede seguir deseando aprender, ¿no? Pues nos decían en esa encuesta de evaluación que para ellos significaba y para ellas seguir aprendiendo, socializar, mantener la mente y el cuerpo activos, ganar bienestar físico, mental y psicoemocional, seguir desarrollando y creciendo a nivel personal, mejorar su calidad de vida, romper con la rutina y sentirse protagonistas de sus vidas. Esto me parece que es una de las cosas más importantes, porque cuando hablamos de soledad, no hablamos de la soledad existencial, que en gran medida es la que sufren las personas mayores porque sienten que su vida no tiene significado o no tiene significancia, ¿no? Asimismo, otros proyectos que impulsamos desde la Fundación Patronato Europeo de Mayores en pueblos, muy pequeñas localidades rurales, para potenciar la participación de las personas mayores, especialmente mujeres, que son las que más participan, con los que queremos visibilizar a la población mayor, que es la que habita mayoritariamente en estas comunidades rurales y que son un ejemplo de resistencia y de empoderamiento. Por favor, no digamos nunca más la España vaciada. Eso fue un concepto que se inventó un sociólogo y que en qué momento lo haría, porque realmente las comunidades rurales no están vacías, están llenas de gente, especialmente mayor, pero de la que nunca hablamos, en quienes no pensamos y que tienen los mismos derechos, necesidades y deseos que tenemos las que vivimos en otros lugares urbanos, ¿no? Cuando hablamos de que hay que repoblar las comunidades rurales, nos olvidamos de que ya están pobladas de personas mayores que allí habitan y que tenemos que poner en valor el que están resistiendo en estos pueblos, ¿no? Por eso os cuento simplemente un ejemplo del Centro Comunitario Multiservicio Las Nieves, que tenemos en una localidad que se llama La Población, en Campo de Yuso, una región que está al sur de Cantabria, a donde acuden unas 100 personas de más de 60 años en un territorio que tiene unas 600. Disfrutan cada semana de servicios de fisioterapia, que fue una de las cosas que demandaron que necesitaban, actividades físicas, paseos saludables y todo tipo de actividades con un fin educativo o lúdico. O simplemente disfrutan el espacio para poder tejer vínculos y generar comunidad. Es un centro que fue creado directamente por las personas mayores. Nosotros y el ayuntamiento no decidimos nada de lo que ahí se iba a hacer, porque creíamos que quien tenía que decidirlo es quien lo iba a utilizar, que tiene además un transporte a la demanda pagado y subvencionado por el ayuntamiento, lo que permite que muchas mujeres mayores puedan acudir a este centro. Sin este transporte no podrían ir, y que evidentemente en la actualidad el éxito de este centro se apoya no solamente en que estas personas son usuarias del espacio, sino que también lo cogestionan de manera colaborativa con el ayuntamiento y con nosotras. Recientemente, de hecho, este espacio ha sido reconocido por la OMS como una de las experiencias mundiales más relevantes, promovido por y para las personas mayores en comunidades rurales, y que en estos momentos el Gobierno de Cantabria está intentando replicar en otros pueblos, porque especialmente son zonas despobladas,
pero con mucha población mayor rural, aisladas, y como un recurso excepcional realmente para poder combatir el sentimiento de soledad, el aislamiento social y promover un envejecimiento con sentido. Por último, el último proyecto del que os voy a hablar es un proyecto que se llama Legado Cantabria, del que estamos muy especialmente orgullosas. Está apoyado financieramente por la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Cantabria, por diversos ayuntamientos y otras entidades del tercer sector comprometidas fundamentalmente con los derechos humanos y con la participación social. Legado Cantabria es al mismo tiempo un proyecto muy sencillo pero muy ambicioso. Recopila las historias de vida de personas de más de 70 años de Cantabria. Empezamos en su momento entrevistando a las que ya tenían más de 100, porque sabíamos que eran las que podían fallecer antes. Y el objetivo ha sido poner el foco en todas ellas, dando valor a todas ellas o a las vidas vividas por cada una de ellas. Estas historias orales, contadas en primera persona, suponen la construcción de una memoria colectiva, a menudo muy poco escuchada y aún menos reconocida desde la mirada del presente que parece haberse tejido sin los hilos del pasado. El registro documental que ya tiene Legado Cantabria, de 150 personas entrevistadas, preserva este patrimonio intangible fundamental que se encuentra a día de hoy custodiado en la Filmoteca de Cantabria para su consulta y análisis por parte de investigadoras, investigadores, estudiantes, periodistas, etc. Ya voy terminando. En este foro, por tanto, aprovecho para seguir reivindicando la necesidad de que las políticas públicas pongan en el centro de sus acciones el envejecimiento como un proceso que transita nuestra vida. No envejecemos solo cuando somos mayores, sino desde que nacemos, y que nos lleva a unas vejeces diversas en las que deseamos vivir con la posibilidad de ser y de existir con dignidad, libertad y equidad. Vivimos en sociedades longevas y cada vez vamos a vivir una parte más extensa de nuestras vidas en lo que todavía hoy denominamos vejez. Cuanto antes entendamos que esto es un éxito social sin precedentes y nos pongamos todas y todos a combatir el edadismo que campa por sus anchas en nuestra sociedad, antes conseguiremos que ser viejo y vieja se convierta en lo mejor que nos puede pasar. Las administraciones tienen un papel decisivo a la hora de entender la diversidad de ser mayor y de contribuir con sus políticas a promover el protagonismo de las personas mayores en nuestra sociedad. Las personas mayores no son frágiles, ni vulnerables, ni dependientes. Son personas con capacidad para tomar decisiones. Tienen deseos y voz propia, que debe ser escuchada. No hay que dar voz a las personas mayores, ya lo tienen. Lo que hay que generar es espacios de escucha. ¿Qué decir de los medios de comunicación? Tienen que cambiar mucho la manera en cómo comunican sobre el envejecimiento y las personas mayores y qué ponen en la agenda cuando hablan de personas mayores, cómo generan en ocasiones toda una cosmovisión de lo que significa ser mayor tremendamente negativa. Yo solo os cuento una anécdota muy breve. Tuvimos un encuentro de comunidades rurales amigables en Cantabria, en donde además se estaba hablando de que muchos pueblos estaban en un proceso de amigabilidad de sus pueblos, en donde las personas mayores habían participado hablando de qué les parecía importante, qué necesitaban para poder habitar en esos pueblos con recursos y con dignidad. Mandamos una nota de prensa a ciertos medios de comunicación y la foto que acompañaba era un señor mayor con boina mirando una obra. Bueno, todo este imaginario, por supuesto ese señor mayor a lo mejor existe, no lo sabemos, posiblemente ya se ha muerto y a lo mejor esa obra, si es en España, posiblemente siga todavía estando la obra, eso está seguro, pero yo creo que tenemos que superar este imaginario tan estigmatizador y tan poco real, ¿no? A las personas mayores también les digo que tienen que reflexionar a veces sobre el propio lenguaje que utilizan sobre sí mismas. Que no vuelvan a decir, o por lo menos convoco a que reflexionen, que no vuelvan a decir que se sienten jóvenes cuando lo que quieren decir es que tienen ilusión, que tienen propósito o ganas de seguir aprendiendo. Que no repitan frases, que tenemos un refranero terrible, como que solo se envejece cuando se deja de aprender, porque se envejece cada día, independientemente de que se aprenda o no. Pero para aprender tenemos que tener la disposición para hacerlo y los recursos para conseguirlo. A las personas más jóvenes también las convoco a que se imaginen con 85 o con 90 años, que busquen en su interior a la persona mayor que llevan dentro, que entiendan que no existe una manera de sentirse mayor, eso no existe. Por eso la gente cuando tiene 80 años te dice, es que no siento que tengo 80 años. ¿Y cómo te tendrías que sentir? Bueno, como nos han dicho que te tendrías que sentir mal, pues entonces te sientes mal, pero no existe una manera de sentirse mayor. Que no desprecien la vejez de ahora porque estarán despreciando su yo del futuro. En palabras de Julio Pérez Díaz,
Él decía, debemos aceptar que el envejecimiento demográfico no es en sí mismo un problema, mucho menos una crisis, y por tanto no es ni conveniente ni factible corregirlo o revertirlo. Lo que debemos entender es que el creciente peso de las personas adultas mayores en el conjunto de la población plantea retos inéditos y necesidades a los que dar respuesta desde las políticas adecuadas. Esto parece una postura rigurosa y razonable. Lo que no podemos es seguir viviendo, o mejor dicho, lo que no podemos es vivir en el siglo XXI, en 2024, con las mismas ideas que teníamos en mediados del siglo XX. Por lo tanto, no son las personas mayores las que tienen que cambiar y adaptarse a la situación actual, sino que tenemos que entender que las sociedades han cambiado y tenemos que cambiar la manera de vivir para poder habitar en nuestras vejeces. Ya termino con todas las personas que podáis estar aquí trabajando con, por y para las personas mayores, para los profesionales que decimos que trabajamos en el ámbito de la gerontología. Creo que tenemos que tener constantemente una reflexión crítica. Parte de lo que yo he dicho lo tenemos que tener constantemente en nuestro ideario permanente para reflexionar sobre qué acciones diseñamos, cómo las diseñamos y en qué medida las hacemos con las personas mayores. Sobre todo podemos contribuir desde nuestra práctica profesional a esta reflexión crítica y a un cambio social. Porque, como decía Ricardo Yacoub, y ya con esto termino, somos más libres de lo que creemos, no porque estemos menos determinados, sino porque hay muchas cosas con las que podemos romper. Así que os animo a hacerla. Muchísimas gracias.